El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En esta ocasión vamos a tomar un texto de la palabra del Señor que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leerla. Mi esposa va a darle lectura. Efesios 4, 26 y 27. Efesios capítulo 4 versos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Es el consejo práctico del apóstol. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 3 consejos bastante prácticos, sobre los cuales hoy quiero meditar para que reflexionemos. Una de las emociones más peligrosas de nosotros, los seres humanos, aquí está mencionada, es la ira. Los psicólogos, desde el año 1975, la década de los 70, descubrieron, por fin estos pobres psicólogos, ¿no? Descubrieron que la ira era una de las 6 emociones básicas del ser humano. Airarse, entonces, según los psicólogos, es cuestión de humanos. Es de humanos airarse. Y también se ha llegado a la conclusión de que la ira es de las emociones básicas primarias. La ira es la más peligrosa. Una persona llena de ira es una persona que literalmente en su corazón no hay paz. Y es una persona que literalmente nosotros podemos entender que está enferma mentalmente. Ahora, cuando nosotros vamos al texto bíblico y le hacemos un análisis, ¿sí? Exegético al texto, al pasaje, aprendemos grandes verdades espirituales sobre este pecado, ¿no? Grandes lecciones espirituales que, como el apóstol pretendió aquí en su carta, nosotros debemos tener en cuenta. Son consejos prácticos para que nuestra salud mental y espiritual no tenga ningún tipo de afección. Es decir, para que seamos gente sana en todos los aspectos de nuestra vida, sanos en la esfera emocional o mental o psicológica y sanos en la esfera espiritual. También se ha descubierto que incluso las enfermedades físicas son de origen psíquico, son de origen mental. Por eso le llaman enfermedades de tipo psicosomático.
psicosomático. La verdadera raíz está en la parte mental y espiritual de la persona, pero se somatiza, es decir, se manifiesta en el cuerpo físico. Soma es la expresión del griego para cuerpo, cuerpo físico, el cuerpo de carne. Esta masa de músculos, tejidos, huesos, sangre, nervios, etc. Bien, históricamente este pasaje lo escribe el apóstol San Pablo, lo sabemos, es una carta dirigida a la comunidad cristiana en Éfeso. Pablo fue fundador de esta iglesia. Éfeso es en sus días la capital de la provincia del Asia Menor en el Imperio Romano. Éfeso estaba rodeada de otras ciudades importantes y era la capital de estas ciudades en la región que hoy es Turquía, en la parte occidental, noroccidental, ¿sí?, de la península, porque geográficamente Turquía es una península, o el Asia Menor, como la denominó el Imperio Romano. ¿Qué más podemos decir de la historia? Bueno, Éfeso fue la ciudad en donde finalmente, después de haber sido fundada la comunidad cristiana aquí por el apóstol San Pablo, unos 40 años después, cuando el apóstol Juan es liberado de la isla de Patmos por el Imperio Romano, San Juan se establece aquí, en Éfeso. E históricamente se sabe que Juan muere aquí, en Éfeso, en esta ciudad en donde estaba una comunidad cristiana. El anciano apóstol de aquí, de esta comunidad, terminó siendo de los apóstoles, el último, San Juan. San Juan, el anciano, como se le llama. A estas comunidades, incluyendo la de Éfeso, el Señor les envía una poderosa carta, un poderoso mensaje, principalmente al pastor de la iglesia y obviamente pues a toda la comunidad, a todos los creyentes. Eso es lo que históricamente nosotros podemos conocer aquí a grandes rasgos de la comunidad de Éfeso. Ahora, haciendo un análisis gramatical, quiero enfocarme en dos palabras que están aquí en el texto. En el texto griego se hace mención de la ira. Dice San Pablo, airaos, pero no pequéis. Y en el verso inmediatamente siguiente dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enojo e ira son dos vocablos distintos, pero que tienen mucha relación. Enojo, ira, ambas son emociones, como dije, humanas. Es de humanos airarse. De hecho, cuando Pablo dice airaos, está dando aquí a entender de que en la vida cristiana es posible experimentar, manifestar este sentimiento que es muy negativo, esta emoción que es muy negativa. Es posible, pero dice Pablo, aírense, ¿sí? Airaos, pero no pequen. ¿Cuándo es que se peca entonces? Cuando esa ira se convierte en algo
permanente. Por eso dice al final que la ira no debe traspasar los límites del ocaso, es decir, de la caída del sol. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No hay ira, ¿sí?, que deba durar más de 24 horas, por así decirlo, ¿sí? Más de lo que dura la luz del día. En realidad son 12 horas, ¿no?, de luz diaria. No hay ira que deba durar más de las 12 horas del día, porque si esa ira permanece, van a ocurrir dos cosas. Número uno, se va a convertir en algo que es nocivo. Cuando la cólera, que es lo que traduce aquí al español el vocablo timos, ¿sí?, referida a la ira, el vocablo griego es timos. Cuando el enojo, la cólera, llega a su punto máximo, y no solo eso, sino que permanece después de caído el sol, después de llegado el ocaso, allí el asunto se vuelve enfermizo, el asunto se vuelve patológico. Es decir, que aunque Pablo está dando margen a que usted se enoje, que usted se encolerice, le está diciendo, pero no pequen. Cuando se convierte en pecado, entonces la cólera, el enojo, cuando usted permite que ese sentimiento, esa emoción permanezca, ¿sí? O sea, que se vuelva ya algo constante, que se vuelva algo constante. ¿Cuál es el remedio entonces a la ira, al enojo? El remedio es el fruto del Espíritu, que se llama paz. Usted debe primeramente estar en paz, ¿sí?, con Dios. Segundo, consigo mismo. Y tercero, con su prójimo. Repito, ese es el orden, ¿no? Paz es el remedio a la ira, al enojo, al pecado, porque aquí Pablo dice que como esa ira usted no le ponga fin, se vuelve patológico y se convierte en pecado, se convierte en un pecado. Entonces es preciso no permitir eso. ¿Pero cómo? Bueno, buscando la paz con Dios, buscando la paz consigo mismo y buscando la paz con el prójimo. Procurar la paz con todos, dice el apóstol Pablo también a manera de consejo. Procurar la paz con todos. ¿Y por qué Pablo está diciendo eso? Precisamente para aplicar el antídoto al pecado de la ira. Ahora, el otro vocablo que se menciona acá al final, en el verso 27, es enojo. Y parece que fuera lo mismo, pero no, los dos vocablos son diferentes. Y acá se usa el vocablo orge. Orge. ¿Sí? Orge. Y orge se refiere a esa explosión espontánea que una persona manifiesta cuando cree que la están atacando, o sea, la que la están agrediendo, o que le están vulnerando un derecho, o que están cometiendo contra ella una injusticia. Entonces, cuando la persona se siente agredida, cuando la persona cree que le están vulnerando un derecho
cuando la persona cree que le están faltando al respeto, ¿ve? Y eso es algo que es frecuente, que es real, ¿sí? Entonces la persona se espera que manifieste una reacción. ¿Cuál es la reacción inmediata? La reacción espontánea. La persona explota en cólera y se enoja, ¿sí? Y se enoja. Eso es de humanos. Ahí no se peca, ¿sí? Así que de entrada estoy diciendo que el enojo, la cólera, esa cólera que es como la llama de una paja, ¿sí? Usted ve que una paja coge fuego y en un momento arde, pero así como ardió, se apagó. Es como la espuma de la... Usted coge una Coca-Cola, una bebida gaseosa, ¿verdad? Y usted agita la botella y luego la destapa. ¿Qué sucede inmediatamente? Esa espuma, esa botella estalla, ese líquido, esa bebida estalla, la espuma sale disparada. Bueno, ese es el enojo. Y repito, es una reacción totalmente humana. Pero cuando una persona permite que esa cólera se vuelva algo permanente, producto de que realmente no se le está atacando, no se le está vulnerando un derecho, no se le está faltando a su autoridad, a su dignidad, etcétera, sino que es una distorsión de la realidad. Entonces es cuando el enojo se vuelve ira, cuando orge se vuelve timos y se convierte en pecado, en una enfermedad crónica, para lo cual esa persona necesita la paz de Dios. Ahora, pregúntese lo que es la paz. Preguntémonos lo que es la paz. La paz es un estado de sosiego. La paz es un estado de amistad. La paz es un estado de conciliación, de armonía que se tiene con alguien. Y como ya expliqué, con el primero que hay que tener paz, armonía, reconciliación, es con Dios. La paz es lo contrario de la guerra, de la enemistad. Entonces, primeramente con Dios, esto hay que procurarlo. Luego, con nosotros mismos, ¿sí? Llegando a aceptarnos a nosotros mismos como seres humanos, frágiles, débiles, imperfectos, ¿sí? Y finalmente con el prójimo, con todo aquel que me rodea a mí. Es interesante que cuando uno analiza los dos vocablos, uno se da cuenta por qué entonces fue que el Señor Jesús se enojó, ¿sí? El enojo que Jesús mostró demuestra que Jesús es totalmente humano. Nuestro Señor se humanó. Y como humano, Él manifestó una reacción primaria al momento cuando a Él lo agreden, al momento cuando Él se da cuenta que están procediendo con injusticia, están procediendo de una manera incorrecta, están pisoteando su dignidad, están pisoteando su dignidad como rabino, como maestro, como un hombre santo, un hombre justo, un hombre recto. Y el Señor se enoja. Esto ocurrió en dos ocasiones. Cuando Él llega al templo de Jerusalén y se da cuenta en lo que han convertido el templo. Miren la reacción del Señor. Se enojó. Estando en una sinagoga allá en Capernaum, en el sitio donde Él estableció su base ministerial, su sede ministerial, Él
nota que hay allí un hombre con una mano tullida, una mano lisiada, un brazo lisiado. Y el Señor pregunta a los religiosos, a los fariseos que estaban ahí en la sinagoga, que si era lícito sanar a este hombre que estaba enfermo, estaba con ese problema en su brazo, que si era lícito sanarlo en día de reposo. Y ellos no respondieron. Jesús, ante ese silencio hipócrita, ese silencio malicioso, ¿ve? El Señor se enoja. Y entonces ustedes saben lo que ocurrió allí. Ahora, la manera como Jesús reacciona aquí es interesante, porque es la pauta que nosotros debemos tener en cuenta cuando usted experimenta una emoción como esta, cuando usted experimenta enojo. Jesús le dio la orden a este lisiado que estirara el brazo, y él cogió y estiró, levantó el brazo, y Jesús lo declaró sano por la palabra, y este hombre fue sano, fue sanado. Bien, esa fuerza de ese enojo, esa fuerza de esa cólera, no debe usarse para destruir, no debe usarse para provocar destrucción en nadie. Esa fuerza debe usarse, debe canalizarse, debe orientarse hacia un bien, ¿sí? Hacia una acción benéfica, ¿sí? Una acción benéfica, y no encaminarla hacia una acción destructiva, nociva, maligna. Esa es una forma de tratar también con la fuerza de la cólera, la fuerza del enojo, el poder que tiene el enojo. Eso es una forma, repito, de canalizarlo. De esta manera entonces nosotros demostramos que el enojo no es un pecado. El enojo inicial, esa explosión inicial, ¿no? a la que me estoy refiriendo. Pero sí se puede volver en algo nocivo, destructivo, dañino, cuando usted permite que eso permanezca allí constantemente. Hay personas que están tan llenas de ira, ¿sí? No han sanado sus heridas, no han hallado paz ni con ellos mismos. Y resulta que estas personas, en esta condición pecaminosa, ¿ve?, comienzan a acumular amargura, porque esto es un proceso. Del enojo se puede pasar a la ira destructiva, de la ira al rencor, al odio, y del odio a la amargura. Y la amargura te lleva al infierno si no te arrepientes. ¿Por qué? Porque es una persona que no solo está enferma mental y espiritualmente, sino que está en pecado. Y ningún pecador entrará al cielo a menos que se arrepienta, a menos que sane. Entonces, aquí tenemos dos emociones que son básicas del ser humano, pero que tenemos los recursos en el Señor, ¿sí?, para nosotros sanar y para vivir mental, espiritualmente sanos. No permitir que este proceso diabólico se construya en nosotros como una fortaleza y que nos impida realmente vivir una vida sana en el Señor y sana, ¿no?, en su reino con los demás, conmigo mismo y con los demás. La Biblia muestra que muchos hombres con los que Dios trató se enojaron. Ahí le voy a dar una listica. La primera referencia a alguien que se enojó, que se llenó de cólera contra su hermano, la encontramos allá en el libro de Génesis. Cuando Esaú, lleno de cólera,
persiguió a su hermano y amenazó con matarle, prometió matarle, por lo que su hermano Jacob le había hecho. Ahí le doy otra lista. Moisés cuando vio a un egipcio, siendo él un príncipe aún en la casa del faraón, vio a un egipcio, ¿sí?, que se levantó contra un hebreo y lo estaba golpeando, lo estaba azotando, lo estaba maltratando, y Moisés, lleno de cólera, mató al egipcio y lo escondió bajo la arena. Increíble. Mató al egipcio y lo escondió bajo la arena. Cuando al día siguiente se descubrió el pastel, le tocó huir. ¿Ve? Pero Moisés, después de un proceso, un trato con Dios, Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. ¿Se da cuenta? Moisés. Y contra Moisés hubo toda clase de ataques. Contra él, su persona, ¿no? Su familia, su liderazgo. Y Moisés supo canalizar estas cosas, sometido a un proceso, a un trato con Dios, hasta llegar a ser el hombre más manso de la tierra. Bueno, ¿qué decir del apóstol Pablo? El mismo apóstol Pablo. Pablo se encolerizó en una ocasión contra el apóstol Pedro y lo reprendió públicamente. Lo reprendió públicamente porque era de condenar la conducta del apóstol Pedro. Pero después Pablo escribe, mire, el pasaje que estamos leyendo, que estamos meditando, lo escribe el apóstol San Pablo. Pablo llegó a entender que esta es una emoción humana, pero que esto requiere tratamiento, someterse a un proceso de restauración, de sanidad de parte del Señor, y llegar a tener entonces una mente sana, ¿sí? Tener un corazón sano, tener un alma sana, ¿sí? Tener sanidad, tanto mental como espiritual. Y por último, pues, vemos al mismo Señor Jesús, ¿sí?, enojándose, pero canalizando la fuerza, el poder de esa cólera hacia algo constructivo, algo benéfico, ¿sí? Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Este proceso de canalización, los psicólogos le llaman sublimación. Sublimar, ¿sí?, esa fuerza, porque indudablemente usted no lo puede negar, nadie lo puede negar. Cuando una persona se encoleriza, es como una bomba que explota, y esta bomba manda, ¿sí?, unas ondas expansivas, que generalmente son destructivas. Generalmente las ondas expansivas de una bomba son destructivas. Entonces, aquí no se trata de una bomba física, la cólera es una bomba espiritual, ¿sí? Pero nosotros debemos lograr que esa onda expansiva no destruya, ¿sí?, no se vuelva algo nocivo, algo dañino, sino algo benéfico, algo que sea de bendición, de edificación. Bien, espero que esta reflexión haya sido de mucha edificación para cada uno de ustedes. Y reconozcamos que nadie está exento. Y aquí hablo especialmente a los ministros. Nadie está exento de un momento de ira, de un momento de cólera, ¿sí? Pero tenemos que ser responsables con esto. Tenemos que ser gente emocionalmente sana, con la suficiente madurez espiritual y mental, ¿sí?, para perdonar, para pacificar, ¿sí?, para armonizar, ¿sí?, nuestra vida con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo.
Espero que esto lo haya entendido, lo haya asimilado y lo aplique personalmente a su vida. Nadie, ninguno de nosotros está exento. En estos últimos días yo he tenido ataques personales, ¿sí? Y ataques al liderazgo, a mi condición de mentor espiritual, ¿sí? Y eso me ha provocado a mí momentos de irritación, momentos de cólera, pero yo no he permitido que eso pase de la luz del día. No he permitido que eso en mi corazón se convierta en timos, se convierta ya en algo enfermizo, ¿sí? Y Dios ha guardado mi corazón. Dios ha guardado mi corazón. Mi corazón está sano. Mis emociones están sanas. Mi vida, mi condición espiritual está sana. Por eso yo puedo armonizar, por eso yo puedo vivir en paz. ¿Ve? Y eso no me va a mí a eximir de que a mí se me señale, se me juzgue, se me critique y se me condene. Pero yo lo que tengo es que procurar primeramente, como le dije, estar en paz con el Señor, conmigo mismo, y procurar estar en paz hasta con aquellos que se han declarado mis enemigos. Dice el Señor que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún hasta a sus enemigos hace estar en paz con Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, mis amados hermanos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.